¿Estamos entonces, Ale? Sí, estamos grabando. Ya, bueno, muy buenos días a todos y a todas, digamos, esperando que se encuentren bien en sus casas, digamos. Hoy día en el seminario departamental para mí es un honor, digamos, y presentarles a un gran amigo, digamos, a Francisco Remoncellés. El doctor Francisco Remoncellés es también un producto nuestro, Juan Gómez Villano, digamos. De hecho, Francisco es de la primera generación de graduados de la carrera de Ingeniería en Biotecnología Molecular. Entraron en 1995, ¿cierto, Francisco? Sí, 95. Claro, en el año 95, así que es de la primera generación de graduados junto a Claudio Hetz, Mario Vera, esa generación de los primeros biotecnólogos que tuvimos en la facultad, digamos. Y luego Francisco hizo su doctorado en microbiología en la facultad nuestra también, digamos, acá en el laboratorio de microbiología y biotecnología molecular dirigido por el doctor Carlos Jerez, digamos. Francisco siempre se ha interesado y tiene una particularidad, digamos, de trabajar con microorganismos bien curiosos, digamos, que muy pocas personas tienen la posibilidad de trabajar, digamos, que son las arqueas. Su tesis doctoral fue con esos microorganismos, digamos, que muy pocas personas en el mundo trabajan, digamos. Y también, entonces, después que terminó ¿cómo se llama esto? Su doctorado acá en la Facultad de Ciencias, él se fue para el norte, llevas ya casi 10 años, Pancho, ¿no? Si no más. 14 años. 14 años allá en la Universidad Católica del Norte. Bueno, voy a ser muy breve. Francisco es actualmente, digamos, el director de CEITSASA, ¿cierto, Pancho? Que es el Centro de Investigaciones y Tecnología del Agua en el Desierto, digamos. Y como, bueno, verán ahora, es un tema que es muy importante, no solo por el tema de escasez hídrica que estamos sufriendo en el mundo, con el tema del cambio climático y otros, también por las particularidades que tiene el desierto y la minería. Francisco también ha trabajado muchísimo en esos temas, digamos, cuál es un especialista por demás, digamos, y también todo lo relacionado, ¿cierto?, con el tema de la explotación y la búsqueda de vida en otros planetas que también implican, digamos, esta carencia de agua y estas condiciones en las cuales el desierto del norte de Chile, digamos, ofrece un laboratorio natural único, digamos, para todas las investigaciones que están haciendo la NASA y otros centros de investigación. Así que voy a ser breve, digamos, como me están pidiendo algunos, y presentar a Francisco. Estás de vuelta en tu casa, digamos, en tu facultad, así que te damos la bienvenida al Departamento de Biología y a nuestro seminario, Pancho. Buenas tardes ya a todos, todas. Es un placer para mí, bueno, primero darle gracias a Alex por la invitación y a Francisco por la presentación. Es un placer estar con ustedes, es como ver a compañeros, colegas, profesores. Para mí es como bien, llega a ser emocionante, de hecho, poder comentar un poco las cosas que estoy haciendo en los últimos años, ¿cierto? Ya he radicado en Antofagasta hace 14 años. Y poder contárselo a ustedes, para mí es súper especial esta charla. Así que lo que voy a hacer primero es compartir la pantalla, y por favor me avisa alguien de los organizadores si se ve bien. Perfecto, Perfecto. Muchas gracias. Entonces, yo voy a poner mi cronómetro porque no quiero pasarme el tiempo. De hecho, me interesa que puedan hacer preguntas, porque en realidad lo que les quiero plantear es en lo que estoy, en mis proyecciones, las proyecciones de mi grupo, de mis colaboradores, y en realidad siempre las preguntas pueden generar nuevas líneas de investigación o nuevos proyectos de investigación. Entonces ese es como mi objetivo de esta presentación. Entonces lo que preparé para hoy día, me voy a quedar con el cursor en algunos momentos, es con respecto a señales microbianas para enfrentar un escenario de escasez hídrica, y finalmente algunas cosas que estamos haciendo y en el contexto en que lo estamos haciendo, con este tema súper interesante que está tomando nuevas lineamientos, nueva importancia por todo lo que está pasando, por las misiones que van a Marte y las moléculas que han encontrado recientemente en la atmósfera de Venus. Entonces voy a terminar con un par de comentarios con respecto a eso. Entonces, estos son un poco los temas que les voy a comentar hoy. En realidad son
una pequeña introducción para comentarle un poco el escenario de escasez hídrica, que lo más seguro que ustedes lo deben saber, pero con un enfoque regional, ¿cierto? Con la región de Antofagasta y una zona que de manera natural es una zona árida, con un balance hídrico negativo. Después les voy a comentar acerca de mecanismos de respuestas 3, que es un poco lo que trabajo de manera más específica con algunas estrategias, bueno, fisiológicas y de última generación, y cerrando con la posibilidad de usar estas herramientas para poder proponer algunos modelos, no modelos, pero algunas experiencias de posibles de conservación de estas lagunas que están en el altiplano. Y la tercera parte les voy a comentar acerca de lo que hacemos en suelos áridos, donde nos hemos dado cuenta por literatura y por otros resultados que obviamente la humedad o la presencia de alguna forma de sales eh, con agua, son grandes como fuerzas que de alguna forma lideran la diversidad microbiana y algunas funciones biológicas, microbiológicas en estos suelos áridos. Y finalmente eso lo voy a enlazar con estas señales biológicas para la detección de vida en otros planetas. Entonces, brevemente, esta noticia salió el 2019, el año pasado, y en el New York Times, y es importante mencionar que claramente nos estamos enfrentando a una inminente crisis del agua, y obviamente uno de los factores importantes es el cambio climático, como mencionó Francisco recientemente en la presentación. Y esta es una noticia bien impactante porque los modelos muestran que un cuarto de la humanidad se va a enfrentar a esta crisis del agua, y este trabajo toma poblaciones urbanas mayor a 3 millones, de número de mayor a 3 millones de habitantes. Entonces ustedes fíjense que lo que está en rojo es lo que está, literalmente se va a enfrentar a la crisis del agua o crisis de recursos hídricos actualmente o va en ese proceso. Fíjense que si nosotros nos ubicamos en este mapa, estamos por acá, y por acá aparece la zona central y la zona centro-sur, que ustedes deben saber mejor que yo, que está enfrentándose a una crisis hídrica súper importante. Lamentablemente, acá no aparecen las urbes con menos de 3 millones de habitantes, entonces, si ustedes se dan cuenta, la zona norte del país no aparece, y algunas zonas de África tampoco, algunas zonas de Australia tampoco, algunas partes de Asia. Entonces, claramente, de manera natural, estos ambientes son áridos. Entonces, de manera, como digo, de manera natural, hay menos población habitando esa zona. Si nos vamos directamente a ver algunos datos de lo que pasa a nivel de recursos hídricos, yo les marqué en verde, acá se ven todo el país, y ustedes ven este mapa donde aparece 6D, que es la región de Antofagasta y la región de Atacama, y ustedes ven esta gran diferencia que existe entre la disponibilidad del agua, que está en azul, la barra azul, y la demanda del agua. Estos datos van a ir cambiando, ¿cierto? Son bastante actualizados, son del 2020, son recientes, pero acá tenemos un problema en nuestra zona. O sea, de manera natural no tenemos agua, no tenemos lluvia. Hay zonas de lluvia específicas por un tema climático y movimiento de nubes y la cordillera de los Andes y lo que pasa en la cordillera de la costa en estas regiones del norte. Pero además tenemos una fuerza importante de extracción del recurso. Entonces tenemos un balance hídrico súper negativo. Entonces ustedes pueden ver algunos parámetros que demuestran eso en un estudio de ya de hace unos 4 años. Fíjense en las regiones del norte, los indicadores de precipitación, flujo, recarga de acuífero, disponibilidad del agua y balance. Entonces claramente estamos en una región, Antofagasta, que sufre de manera natural de esto y es histórico. Entonces, tanto las comunidades, los ecosistemas, todo lo que les voy a comentar hoy día, se han adaptado de manera natural a estas condiciones. Y solamente para detallar de que esta presión del recurso, a pesar de que estamos en una región de escasez hídrica, principalmente esta presión es generada por la industria minera. Esto ustedes lo deben saber. En este gráfico ustedes pueden ver acá el consumo de agua, y un gran porcentaje de esta parte del gráfico que está en celeste es el uso del agua en minería. Fíjense que el uso urbano es mucho menor acá, como en color naranjo. Y las proyecciones indican que este uso del agua no va a disminuir. De hecho, se va a mantener el consumo de agua fresca en minería. Entonces esa presión no va a disminuir.
por ahora. Fíjense las proyecciones hasta el 2030, 2029. Y acá ha entrado en la minería un tema bien importante que uno podría destacar, que no lo vamos a conversar en esta charla, que tiene que ver con temas tecnológicos, de cómo usar agua de mar o agua tratada, desalada en procesos de agua, en procesos de minería, y ven cómo este número también va aumentando. Entonces, en sí, a pesar de que los procesos mineros cada vez son más eficientes como procesos, igual necesitan mucha agua de entrada para los procesos. Y solo para terminar esta parte, bueno, el gran desafío o la gran oportunidad que tiene Chile, y esto se puede discutir de manera positiva o negativa, es la desalación, que es el procedimiento por el cual agua salina puede desalarse y se puede usar para consumo humano, para usos industriales. Y se basa principalmente en un proceso de osmosis a través de una membrana semipermeable donde uno aplica una presión y lo que hace es pasar un agua por una membrana semipermeable y queda en un compartimiento sin sales. Y acá se empieza a acumular un agua salina. Este proceso ya en Antofagasta, por ejemplo, en un par de años, prácticamente la ciudad de Antofagasta su agua potable para la comunidad va a venir del proceso de desalación. Y grandes empresas mineras ya tienen instaladas grandes plantas desaladoras para suplir esta demanda que les mostré recientemente. Entonces, para cerrar este primer, como pequeña introducción, estamos en una región árida de manera natural y además tenemos una presión de extracción por procesos industriales principalmente relacionados con la minería. La segunda parte que les quiero comentar es cómo empecé a trabajar un poco en estos mecanismos de estrés o adaptación de algún grupo de microorganismos y cómo llegamos a este tema global, porque partí de algo muy particular y me di cuenta que esas particularidades y usando distintos tipos de herramientas me podían llevar, y también otros colegas que trabajan en la región están apostando por lo mismo. O sea, hay temas hay ambientes que son ecosistemas únicos, donde obviamente hay distintos tipos de organismos vivos, donde se ha destacado mucho la presencia de estos organismos extremófilos que regulan algunos ciclos biogeoquímicos y son fundamentales para estos ecosistemas, y muchos colegas estamos proponiendo alguna alternativa, o por lo menos meter ruido para que se empiece a acelerar estos procesos de conservación de estas lagunas o salares que son ambientes únicos. Tal como dijo Francisco al comienzo, yo empecé a trabajar con arqueas termoacidófilas y que es bastante complicado trabajar con un termófilo y más encima acidófilo. Y arqueas fue un dolor de cabeza mi tesis de pregrado y de doctorado. Así todo, bueno, estudiamos principalmente mecanismos de tolerancia a cobre, a metales. Escuché atentamente la semana pasada la charla de este origen geoquímico y el origen de la vida, que me pareció súper interesante. Yo trabajé específicamente con cómo reaccionan o cómo responden estos microorganismos a los metales y qué función tenían estas moléculas de polifosfato. Entonces, por eso me acordé un poco de la charla de la semana pasada. Y también hicimos algunas cosas de proteómica y obviamente el laboratorio del doctor Carlos Jerez son especialistas en análisis proteómico de última generación. Yo sigo con esta línea. Actualmente hemos aislado en este proceso como de bioprospección, bien particular de buscar organismos con aplicaciones biotecnológicas. Desde un río ácido del altiplano aislamos una bacteria nueva que le denominamos Acetobacillus ferroigorum, ACH, porque la aislamos del altiplano chileno, y tiene la característica de poder lixiviar minerales, que estos organismos tienen relación con los procesos de oxidación de minerales, ¿cierto? En condiciones ciclotolerantes, que no es tan común. Entonces lo hemos caracterizado, hemos visto que es capaz de adherirse a minerales, capaz de formar biopelículas en esos minerales. Recientemente secuenciamos su genoma, y acá tenemos nuestra cepa con nuestros genes que tienen relación con respuesta a tolerancia a cobre, y hemos medido la expresión de algunos de estos. Actualmente estamos viendo si este organismo es capaz de oxidar otros minerales con arsénico, porque si queremos darle una aplicación, los minerales oxidados se están agotando y los minerales sulfurados que se están explotando actualmente, la mayoría de las faenas mineras tienen alto contenido arsénico. Entonces, si queremos pensar en
en aplicación de biolixiviación, estamos tratando de ver si este organismo específicamente puede lixiviar estos minerales con presencia de arsénico, y nos ha ido bastante bien. Pero lo que siempre me ha llamado la atención, desde que hice mi tesis de pregrado y después que llegué a Antofagasta, son los mecanismos de respuesta a sal, específicamente. Este grupo de organismos que se llaman halófilos. Y acá ustedes pueden ver varias funciones que tienen estos, o varios efectos o varias respuestas de los microorganismos a estas condiciones de sal. Por ejemplo, algunos organismos acumulan estos iones, potasio y cloruro. Lo más común es que acumulen unas moléculas orgánicas que se llaman solutos compatibles, que los acumulen, de alguna forma los transporten desde el medio extracelular o los sinteticen. También está relacionado a la producción de pigmentos, algunos organismos responden con motilidad a la sal, también pueden haber cambios en la membrana, el ácido graso de la membrana, respuesta a estrés, formación de endosporas y también síntesis de exopolisacáridos. A mí me interesó principalmente los mecanismos y también porque si uno ve revisiones de microorganismos halófilos o halotolerantes, se han demostrado un sinnúmero de aplicaciones biotecnológicas de este tipo de organismos. Entonces, así empezó mi historia de cómo llegué a los salares, cómo llegué a hacer cosas de búsqueda de organismos con aplicaciones, pero enfocado principalmente a estas características de halotolerancia. Y tampoco había mucha información de halotolerancia, principalmente estos mecanismos están enfocados principalmente a halófilos, que crecen estrictamente en sal. Entonces a mí me llamaba la atención los organismos que son un poco más plásticos, por decirlo así, que pueden crecer sin sal y con sal. Me daba la sensación que el repertorio de mecanismos o de posibilidades era mucho más amplio. Entonces, en ese contexto, acá pongo, a Cristina Dorador. Ella fue la investigadora, buena colega, que me presentó el salar donde he trabajado últimamente, que se llama Salar de Huasco. Y ustedes pueden entender, y lo más seguro que han escuchado varias tablas de esto, que estos sistemas específicos tienen condiciones ambientales poliextremófilas. Y eso es súper interesante. Por ejemplo, la laguna altiplánica o salares tienen una gran amplitud térmica diaria, la diferencia de temperatura entre el día y la noche es muy alta, tienen baja presión atmosférica, alta radiación solar, y lo que a mí me interesaba, por eso llegué a un salar, ahora a Huasco llegué gracias a Cristina, es este amplio rango de salinidad que tenía. Entonces yo pensé que era una oportunidad para buscar estos mecanismos que me llamaban la atención. Solo destacar que recientemente este salar fue declarado Parque Nacional, así que es una buena noticia para todos los que nos interesa el tema de la conservación de esta laguna altiplana. Entonces habían varios trabajos en el cual yo participé en algunos con Cristina, donde se propone que este salar presenta un gran porcentaje de secuencias sin clasificar, lo que sugiere la existencia de una gran diversidad bacteriana no descubierta. Bueno, eso se ha probado en ese salar, pero probablemente todos los salares tengan propiedades bastante particulares. Lo más seguro que haya muchas secuencias no descritas y muchos organismos nuevos y con potenciales de interés. Entonces, al final, cada salar es algo particular y me imagino que todos tienen este modelo que hay mucho por hacer y no hay mucha información. Entonces, lo que hicimos fue como microbiología clásica al inicio y empezamos a aislar distintos bacterias en condiciones de halotolerancia. Muestreamos específicamente a este gradiente de salinidad que se genera en el salar. Y encontramos una cepa de interés, que es la que me voy a tener un poquito con algunas características, que es una cepa perteneciente a un género que se llama Exibobacterium, que cuando lo detectamos no era tan conocido, no había mucha información, no había mucho genoma, solo sabíamos que era un gran positivo, algún contenido de GC de su secuencia nucleotídica, algunas propiedades, y se le había atribuido algunas como potenciales biotecnológicos. Entonces este es como un árbol filogenético que hicimos con la secuencia 16S de esta cepa. Entonces ustedes ven acá en rojito donde quedó agrupado, con respecto a los otros Exibobacterium. Y dio un dato bien interesante. Este grupo estaba separado principalmente a nivel filogenético, mirando el gen de 16S, en dos grupos de ambientes. Un grupo 1, que estaban las cepas que se habían aislado desde ambientes fríos, que es lo de acá, lo de arriba, y el grupo 2,
que ya era un poco más diverso, pero había representantes de lagunas salinas, desiertos, ambientes tropicales y aguas residuales. Entonces nuestra cepa cayó en este grupo, por 16S. Entonces ahí nos dio el primer indicio interesante. Y después hicimos microbiología clásica, fisiología y varios medicina de algunos procesos para ver su respuesta a la sal. Entonces nos dimos cuenta que primero que una cepa pigmentada, que era uno de los fenómenos interesantes, analizamos su pigmento, vimos que tenía un flagelo polar, que cambiaba su motilidad frente a la sal, que solamente algunos organismos halófilos tolerantes lo pueden hacer. Vimos su rango de tolerancia, que crecía entre 0 y 50 gramos por litro de sal, con su óptimo crecimiento 25 gramos por litro. Estudiamos la producción de biopelículas y vimos que la producción de biopelículas dependía de la concentración de sal. Muchos de estos resultados, y estos, bueno, los publicamos hace un par de años, y principalmente lo hizo este estudiante, Juan Pablo Aguilar, que hizo la tesis de pregrado conmigo, y actualmente ya volvió de su doctorado, que lo hizo en Austria, así que, y él ha seguido trabajando en temas de diversidad microbiana. Entonces, el siguiente paso fue, bueno, estudiamos los mecanismos, entonces nos fuimos a secuenciar el genoma. En este momento era parte de mi proyecto Fondesit de inicio. Tuve la posibilidad, los costos han bajado bastante, pero cuando los secuencié, me costó bastante dinero secuenciarlo. Ahora uno podría secuenciar muchos genomas o metagenomas por el mismo precio que yo pagué en ese entonces. Entonces, el mismo análisis filogenético lo hicimos ya con análisis multilocus, de varias cepas de Excibacterium. Entonces tomamos todos los genomas que existían y tratamos de hacer este análisis filogéneo que pareció al 16S, pero con varios genes de estrés principalmente. Entonces nos dimos cuenta que se separaban filogenéticamente en estos dos grupos de nuevo, y algo muy interesante, que analizar solamente estos marcadores de estrés oxidativo, reparación de DNA, genes relacionados con pigmentos, producción de cápsulas, proteínas cold shock, osmotolerancia, motilidad, resistencia a metales, nos dimos cuenta que se generaba como un clúster distinto, nuestra cepa, ¿ya? Que se ve acá lo que yo marco en naranjo. Y ese clúster lo formó con otra cepa de Excibacterium, y de manera sorprendente es un Excibacterium que se aisló de una laguna altiplánica, pero de Argentina. Entonces, eso ahí me generó un clic de que había algo de, no sé, de similitud o algo evolutivo que separaba este grupo, a lo mejor de este grupo específicamente, de este género, de lagunas altiplánicas. Este trabajo lo hizo en su tesis de doctorado Juan Castro Severín, que actualmente está haciendo un postdoc conmigo en la universidad, avanzando un poco en esta temática y en temas más de metagenoma. Entonces lo que hicimos fue buscar los genes relacionados con respuesta a homotolerancia. Acá les muestro la comparación de los genes, principalmente genes que tienen que ver, en lo que se ve acá no se ve tan bien, pero son genes que tienen que ver con transporte de solutos compatibles y síntesis de solutos compatibles. Vimos la presencia, cuántos números de copias tenían, y armamos un panorama genómico de esto. Y además medimos la expresión de algunos genes. Entonces, por ejemplo, OPUS son los genes de transporte de solutos, PUT también, acá hay algunos genes de síntesis de solutos compatibles, algunos aminoácidos son reconocidos como solutos compatibles, genes relacionados con movimiento de flagelo, formación de biopelículas. Y vimos que todas estas respuestas fisiológicas que habíamos determinado antes, las confirmamos con la expresión de estos genes cuando sometimos al organismo a distintas concentraciones de sal. Entonces vimos que se expresaban además estos sistemas de transporte y síntesis de solutos compatibles. Ahora, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué me empezó a llamar la atención la halotolerancia y esta respuesta a estrés salino principalmente? Es en el contexto de que yo había buscado algunas publicaciones, me voy a adelantar acá, que proponían que algunas cepas de este género se podían usar para promover el crecimiento de las plantas en condiciones de estrés, que en realidad es el escenario que nos deberíamos enfrentar en algún momento. O sea, o suelo muy salino o deficiencia del recurso hídrico. Entonces me puse a leer de esto, empecé a buscar información de estos mecanismos de
estas bacterias que promueven el crecimiento de las plantas. Hay un modelo que se basa en una enzima que se llama ACC de aminasa, que no voy a entrar en detalle, pero el modelo que se maneja ahora es que si la bacteria tiene, o el microorganismo tiene esta proteína o este gen, genera algunas señales que ayudan a que la planta responda a estos estreses. ¿Vale? Entonces empezamos a pensar en eso, tomando en cuenta que los suelos se empiezan a volver más salinos. Esto tiene un efecto en la producción de cultivos, y si uno lo refleja en alimentación. Entonces, ahí es donde nos surgió este tema de buscar estas bacterias que estimulan el crecimiento de las plantas frente a estreses abióticos, ¿ya? Y usamos esta cepa como candidata. Brevemente les voy a mostrar un par de pruebas que hicimos. Hicimos pruebas de germinación con semillas de lechuga con alta cantidad de sal. Entonces, fíjense, cuando inoculamos con la bacteria, la semilla es capaz de germinar en presencia de sal. Hicimos algunos ensayos en Arabidopsis thaliana, por ejemplo, que empieza a aumentar esta como ramificación de las raíces. Y hicimos ensayos también de germinación. Y fíjense que nuestra cepa, que es la SH31, que la marco con verde, tiene alto porcentaje de germinación al aumentar la concentración de sal. Y eso para nosotros, o para mí, fue súper interesante, porque esta cepa, como teníamos el genoma, antes de hacer las pruebas, bueno, yo le dije a mi estudiante, oye, busquemos el sistema de aminasas ACC, no existe. Este género no lo tiene. Así todos lo intentamos y nos dio resultados positivos. De hecho, nos da resultados bastante similares o mejores de cepas descritas que pueden ustedes ver acá. No les voy a contar qué cepas son, pero son del grupo del género Bacillus principalmente. Nos dan mejores resultados que cepas que tienen ese gen ACC de aminasa. Entonces nos generó la pregunta, a mí me genera la pregunta de qué está haciendo la bacteria realmente a nivel molecular, que por ahí son mis proyecciones, que estimula el crecimiento de la planta. Más allá de ese sistema descrito, que me parece que hay muchas más opciones que ese gen o esa proteína específica. Esta es parte de una tesis de Jonathan, que hizo tesis de magíster y ahora volvió conmigo a la universidad a hacer su programa de doctorado en ciencias geológicas, en la línea que estamos levantando de geobiología. Entonces ustedes pueden ver acá, fíjense lo que pasa con la planta cuando lo inoculamos con la bacteria frente a sal. No se afecta el crecimiento, y acá ven algunos ensayos de meseta que ya se hicieron. Entonces, cuando se inocula con la bacteria en la sal, la planta es capaz de crecer bien. Ensayos similares se hicieron no solamente con sal, sino también con estrés hídrico, y dan resultados bastante similares. Entonces acá tenemos un candidato, una cepa candidata, que en colaboración con una colega del Centro de Investigación de Ecología de Coquimbo, que se llama SEASA, estamos levantando un poco esta línea y ella nos está ayudando en ese contexto. Ahora quisimos ir un poco más allá, y claramente ya empezamos a mostrar más lugares del salar, y empezamos a hilar más cepas de Excibobacterium, que es lo que nos interesaba. ¿Ve? Y al final tenemos 14 genomas de Excibo. Esto lo publicamos recientemente. Hicimos una comparación genómica, primero saber lo que tiene sus genomas, si hay cosas que se conservan, si hay como conservación nicho específico, porque aislamos de puntos específicos, tendríamos varios cepas de cada nicho y queríamos ver si genómicamente tenían alguna similitud. Nos dimos cuenta que no hay similitud de nicho, y también hicimos el análisis a nivel de nucleotídico o de proteínas, viendo un poco si tenían esta relación. Tenemos nuestras teorías de por qué no hay esta como relación tan genómica de nicho, porque en realidad los salares son súper dinámicos, hay movimiento de otro organismo, hay movimiento de agua, hay viento, entonces hay varios factores que nos indican que posiblemente en estos sistemas no es tan fácil identificar esta como relación genómica y nicho. Y nos hemos enfocado principalmente en esta línea más genómica, en buscar genes relacionados con arsénico, porque otro de los parámetros importantes del salar, aparte del gradiente de sal, son los gradientes de arsénico. Y armamos un modelo con todos los genes que tienen, algunos tienen los genes en más copias que otros, y específicamente lo que está en amarillo es un transportador de arsénico 3,
que solamente se encuentra en cepas de Exibacterium. Y específicamente en cepas de salar de Huasco y en otros salares. Los otros Exibacterium no tienen este otro transportador de arsénico. Hay otras cosas más, por ejemplo, encontramos otros transportadores nuevos en algunas cepas, ARSK y ARSP, que transportan arsénico y otros elementos también, y encontramos unos genes súper interesantes que relacionan el proceso de reducción del arsénico con procesos también de transformación del nitrato, que se ha encontrado en muy pocos organismos. Entonces le estamos dando un poco de vuelta a eso. Entonces ahora estamos haciendo cosas mucho más interesantes, estamos haciendo metagenoma, entonces con análisis metagenómico, no solamente de ICS, sino de todo el DNA que hay en las muestras. Estamos haciendo análisis filogenético, estamos viendo los patrones funcionales, estamos tratando de publicar algo con esto, y con esto quiero ir terminando esta parte, que hemos encontrado a nivel de metagenómico estos genes relacionados con arsénico, por ejemplo, y hay cierta relación entre el número de genes que uno encuentra con las características físico-químicas de los puntos de muestreo. Y lo mismo hemos hecho con otros genes, por ejemplo, con genes de estrés. Entonces uno puede ver la cantidad de genes relacionados con estas funciones o respuestas a estrés que hay en los distintos sitios a nivel metagenómico. Entonces la pregunta que nos estamos planteando, y para allá vamos para ir terminando, es si podríamos identificar o monitorear genes funcionales para proponer planes de conservación de lagunas y salares. Acá conversamos con hidrogeólogos, estamos levantando un proyecto, estamos trabajando en un proyecto con hidrogeólogos, donde ellos nos indican que lo más importante en estos sistemas dinámicos súper complejos, en realidad son los gradientes de salinidad y los balances hídricos. ¿Ya? Eso nos pueden dar señales de qué cosas podríamos comparar a nivel genómico con algunos marcadores y contrastarlos con ciertos parámetros físico-químicos. Y eso es porque fíjense el impacto que tienen los salares. Esto, por ejemplo, son las plantas de extracciones de litio, son las piscinas de evaporación del litio, y es súper violento cómo han impactado el sistema. De hecho, hay varios trabajos que indican que esta zona donde está el salar de Atacama, principalmente, fíjense acá donde están las faenas mineras. Hay varios estudios que muestran por imágenes satelitales distintos parámetros que van cambiando. Por ejemplo, este muestra, el de la derecha, muestra cómo va disminuyendo la humedad del sistema. Entonces hay muchas correlaciones negativas frente a la vegetación, humedad del suelo, y correlaciones positivas con temperaturas superficiales. Entonces realmente, y estos trabajos no son tan antiguos, son bastante nuevos, hay un impacto de la minería del litio en estos ecosistemas únicos. Entonces estamos levantando un proyecto de un plan hidrológico que lo estamos desarrollando ahora, va a comenzar ahora, financiado por el gobierno regional, para proteger la laguna altiplánica. Acá trabajamos con un colega de la universidad que es geólogo, y acá esto no hubiera salido si no es por la ayuda o la colaboración con el Consejo Pueblo Atacameño, con la Comunidad Teine, la Municipalidad de San Pedro de Atacama y la Seremía del Medio Ambiente, y lo estamos realizando en este centro de aguas que yo lidero. Entonces esto se basa principalmente que hay dos teorías a nivel hidrogeológico, y acá donde se confrontan los hidrogeólogos que les interesa el tema más de conservación y los que trabajan en la minería. Algunos indican que el agua que alimenta los salares viene directamente de la cordillera. Entonces alimenta estos acuíferos. Y la extracción no tiene gran impacto. Y hay otro grupo de geólogos que indican que la alimentación del salar no solamente viene del agua de la cordillera, sino que también viene de alimentación de salmueras directamente. Entonces cuando se extrae la salmuera o el agua para el proceso de minería, igual está afectando esta agua directamente, que viene de un agua como salmuera, que son salidas específicamente de agua muy concentrada en sal, y eso es muy rico y diverso en distintos grupos microbianos, y impactan en los procesos biogeoquímicos y varias cosas. Entonces nosotros en este proyecto vamos a tratar de contrastar estos dos modelos, y vamos a aprovechar de realizar análisis metagenómicos para proponer bioindicadores para monitorear esta laguna altiplánica, y no solamente ver los balances hídricos. Específicamente vamos a trabajar en lagunas que se llaman La Punta y La Brava, que están en el sector sur del salar de Atacama y están súper intervenidas. Una zona que se ha tratado de proteger siempre,
y está súper intervenida, y como no está protegida, van todas las empresas, hacen sondeos, cualquiera va a tomar muestras, entonces es un área bien colapsada. Entonces vamos a tratar de usar estas dos lagunas, que son parte de esta estructura grande del Salar de Atacama, para trabajar nuestra propuesta. Entonces ahí tenemos indicadores como ver si podemos encontrar señales microbianas, que se podrían asociar a estos parámetros de balance hídrico o algunos parámetros físico-químicos, y plantearlos como una alternativa de monitoreo ambiental. Y no solamente ver solo diversidad microbiana, que a veces eso no entrega tanta información. De hecho, al final uno puede tomar una muestra de un lugar X y toma una muestra 10 centímetros más allá y te puede dar una diversidad completamente distinta. Entonces nosotros apuntamos, o no es mi idea, o nuestra idea de grupo es apuntar a algo más funcional, más preciso, que se relacione con estos parámetros físico-químicos. Esa era como la segunda parte. Me imagino que las preguntas son al final, ojalá que tengan hartas preguntas. Y la segunda parte que les quería comentar es la otra área que trabajamos con otros colaboradores de la universidad y con unos colaboradores alemanes, donde trabajamos en este efecto de algunas condiciones del suelo principalmente, que tienen que ver con características del suelo, formación del suelo, y la importancia de la diversidad microbiana y cómo se pueden formar algunos hotspots biológicos, porque hay hotspots de algunas plantas en unos núcleos hiperarios que les voy a mostrar ahora, y cómo eso sirvió también para alimentar de alguna forma mutuamente esta carrera por detectar vida, entre comillas, no sé, depende de la definición de vida, en otros planetas. Entonces, acá quiero partir no solamente no con los resultados, sino de por qué estamos trabajando en esto. Estamos trabajando en esto por dos iniciativas grandes. Uno, con una colaboración con un proyecto grande alemán de varias universidades, que se llama Earth Evolution at the Dry Limit. Entonces, lo que están haciendo es hacer transecto en varias partes de la región de Antofagasta, desde la costa hasta el altiplano, y están haciendo un monitoreo como multidisciplinario, geológico, geoquímico, biológico, microbiológico, de plantas, de animales, de insectos. Entonces están armando todo un escenario. Este es como el modelo que tienen ellos. Un escenario de estrés o de ambiente árido, que en teoría el planeta va a sufrir no sé en cuántos años más. Ahí yo no podría decir ese número, pero se están adelantando a ver cómo los organismos o cómo los ecosistemas pueden sobrevivir en esos ambientes para buscar alternativas de cómo sobrellevar esa aridez cuando empieza a pasar eso en nuestro planeta. Es un proyecto súper interesante y de harta plata. Y el otro proyecto que tenemos, que esto ya es más local, que lo hacemos con una colega de la universidad, a mí me interesa harto el tema de difusión científica, y encontramos una alternativa a hacer difusión científica a empresas, a pymes de turismo. Entonces, lo más seguro que han escuchado ustedes de turismo científico, y en este caso nosotros tratamos de co-crear rutas y experiencias turísticas científicas enfocadas en la evolución y los límites de la vida bajo condiciones de extrema aridez. Entonces nuestro objetivo es buscar información bibliográfica de ciertos lugares de la zona. Encontramos un lugar que se llama Paposo, que tiene flora endémica. Encontramos un cerro que se llama Morro Moreno, donde está, los que conocen Antofagasta, está cerca del aeropuerto, que es un parque nacional, donde hay un modelo súper interesante de humedad que se debe a la Camanchaca. Y nos enfocamos en un núcleo hiperárido que es súper famoso para los que les gusta un poco la astrobiología, porque se ha usado mucho como modelo para estudiar vida en Marte principalmente. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer fue tomar esa información, armar relatos turísticos, científicos, al alcance o que pueda entender cualquier persona, y se los transferimos a los operadores turísticos. Entonces, la experiencia ha sido súper bonita. Eso fue financiado por CONICET, pero en realidad la plata salió del gobierno regional de Antofagasta. Entonces, les voy a comentar un poco sobre este núcleo hiperárido. Ustedes pueden ver acá en esta línea negra, súper negrita, este es el núcleo hiperárido. Y toma parte de Chile, norte de Chile y Perú. Y una zona hiperárida se define como zonas que sus precipitaciones son menos de 2 milímetros al año. Es prácticamente nada. Y sus tasas de evaporación son muy altas.
Ustedes pueden ver acá en este gráfico las precipitaciones que se ve como de la costa a la cordillera en la zona norte. Fíjense que hay ciertas precipitaciones en la costa y las precipitaciones aumentan en la cordillera principalmente por las lluvias altiplánicas que son en verano. Y acá hay una zona que no tiene lluvia. Entonces, es la zona como hiperárida, que así se conoce como zona hiperárida. Entonces, nosotros nos fuimos a esta zona hiperárida, pero con el contexto inicialmente de buscar información sobre todos estos límites de la vida y astrobiología, y empezamos a buscar información, papers de lo que se conocía. Entonces, vamos a este lugar que está acá en este sector, la región de Antofagasta, que está súper cerca de la ciudad, a 1 hora llegamos a este núcleo hiperárido. No es el lugar, es uno de los lugares más áridos del mundo, específicamente. Ahora se encontró otro cerca de María Elena, pero hasta antes de esa descripción, esta zona que estamos trabajando, que les voy a mostrar, es la zona más árida del mundo, descrita bibliográficamente. Entonces, en esa zona nos empezó a llamar la atención que por más de 10 años había trabajo de diversidad microbiana, y principalmente por su analogía con el planeta Marte, y principalmente por su baja disponibilidad de recursos del agua, principalmente. Entonces, los primeros trabajos empezaron a encontrar estas comunidades de cianobacterias unidas a las alitas de sal en la superficie salina, y se detectó que eran como parches. Era súper diverso la colonización. Entonces empezaron a ver que estos circulitos plomo indican como estos parches donde encontraron cianobacterias. Y principalmente las rocas son de cuarzo, tienen silicio y oxígeno. Y como les decía, esta como colonización es bien al azar. Entonces los primeros trabajos son por ahí por el 2007 de esta área. Ahora, si nos vamos al tema de astrobiología, hay que tener un concepto, y esto le doy las gracias a una colega que es astrofísica que me ayuda en este tema. Hay que ver la parte biológica y ver la parte como de astronomía. Entonces, a veces es difícil conectarlo porque se define una zona habitable a nivel astronómico. Y eso tiene que ver con la distancia que está a su estrella, que es el Sol, y tiene que ver con las temperaturas principalmente, temperatura y radiación. Entonces, ustedes ven que acá está la Tierra, de manera muy global, y acá está Marte. Entonces, está en una zona habitable, por eso hay esta correlación de Marte y Tierra. Pero Venus, que es la molécula que se detectó hace poquito, está fuera de esta zona habitable. Entonces, es súper extraño haber encontrado esa fosfina, que vamos a terminar con eso, en la atmósfera de Venus. Entonces, se han enviado varias sondas y varios Mars a Marte. Esta es una foto espectacular de un Mars, que es un robot que tiene un laboratorio adentro y que toma muestras y analiza muestras. Y es impresionante ver que esa foto es igual al lugar donde nosotros muestreamos, o ustedes pueden conocer si quieren, se llama sector Yungay, en el atardecer. Es idéntico visualmente a Marte. Entonces acá están las misiones de Marte, son interesantes. Este rover se movió varias partes de Marte y tomó muestras, ¿ya? Acá hay varias fotos, esto se publicó en Science en 2013. Y fíjense que este robot tenía la capacidad de tener un instrumento, no vamos a entrar en detalle, que hace análisis elemental. Entonces analizó 3 tipos de suelo que se definen en ese trabajo, tres tipos de suelo, y ven los elementos que están. Entonces ven que acá aparecen sílice, aluminio, calcio, hierro por ahí, oxígeno. Entonces, parece que me quedé pegado, ¿no? No, ¿No? Ya, súper. Ya. Entonces, este es el análisis elemental de la superficie de Marte. Es súper interesante esto. Y el tema es que la superficie de Yungay, de este núcleo hiperárido, a nivel elemental químico, es muy parecido a Marte. Estos son los primeros indicios de que había una similitud entre la superficie de Marte y la superficie de la Tierra en este sector. Es súper interesante este trabajo. Y lo otro es que hay una relación, también en este mismo trabajo se detectó, o se propone una relación entre los componentes de sodio y los hidrógenos, que tiene que ver con la hidratación de las moléculas. Entonces encontraron distintos tipos de suelo con distintos niveles de hidratación. Entonces se supone que cuando las sales están más hidratadas, hay más posibilidad de que exista vida o algo parecido a lo que nosotros conocemos como vida u organismo vivo.
Esta foto muestra un poco nuestros prototipos que hicimos de hacer esta difusión y empezar a transferir la información. Hicimos nuestros rovers de manera a escala chiquitita y los pusimos en el desierto, es súper interesante, porque nos fuimos con la gente, nos vamos con la gente cuando empieza a atardecer y es igual que Marte. Entonces la gente saca fotos con los rovers, y toda esta historia que les estoy comentando se las contamos a las personas y a los operadores turísticos, que es súper interesante, a la gente le interesa mucho este tema de la vida en otros planetas, Marte, y no se dan cuenta que está muy cercano a Antofagasta, es tomar un auto y a 1 hora, 40 minutos están en esta zona, no muy conocido. Entonces, lo que más se ha estudiado son las comunidades microbianas endolíticas, ¿ya? Que son cianobacterias que viven entre medio de la alidad de sal. Ustedes pueden ver estas colonizaciones de cianobacterias, se han descrito distintas comunidades, se han hecho microscopía. Recientemente, yo no puse eso, pero salió un paper súper bonito, creo que salió este año, que ya indica cómo estas cianobacterias son capaces de captar el agua de las sales hidratadas, con un modelo de microscopía espectacular. Eso no lo puse ahora, pero es como el último trabajo en este tema, sí, pero muy bonito, muy interesante. Hay trabajos también, algunas personas, este trabajo de Frontier de hace un par de años, tomaron la alita de sal y se la llevaron, hicieron un experimento in situ para ver si estas cianobacterias realmente fijaban CO2 o incorporaban carbono marcado por fijación de CO2 in situ. Y esto se puede ver cuando se someten a luz esta alita en el laboratorio, o sea, se llevan la alita y en una situación controlada en el laboratorio, hacen estos ensayos in situ. Entonces ven que esas comunidades están activas fijando CO2, y cuando agregaron NH3, también fija CO2 en condiciones de oscuridad. Entonces, no solamente hay fotótrofos, sino que también hay otro tipo de autótrofos, que podrían usar el NH3 como donador de electrones. Súper interesante también esa línea. Y estos son trabajos un poco más avanzados que muestran que, donde se detectó que la diversidad microbiana, en cierta forma, en estos lugares como hiperáridos, estaba activa, ¿no? Y acá ellos trabajaron hasta una profundidad de 100 centímetros. Entonces midieron ATP, midieron algunos, de alguna forma encontraron DNA que venía información genética de células activas. Entonces identificaron biomoléculas o indicadores de células potencialmente activas, in situ. Esto es un trabajo que se publicó hace 2 años en un ProSiguen, PNAS, súper también en el área, súper interesante y bien potente ese trabajo. Ahora, si nos vamos a Marte, lo que se ha detectado es que se han detectado metano, ¿ya? Por un rover, y también atmosférico por sondas que dan vuelta por Marte. Y acá es donde viene el problema, porque se ha detectado metano, pero aún no se sabe si el metano es de origen biológico o abiótico, porque la metodología, por un lado, la cantidad de metano es muy diversa, tiene muchas variaciones, y lo otro es que se ha tratado de hacer marcaje isotópico con carbono, que así se mide el metano, con carbono 2 y carbono 13, entonces se muestra la relación entre metano y etano. Entonces, si ustedes ven este gráfico que está acá, no les voy a explicar cómo se lee esto, pero fíjense en los cuadros indica las zonas de que cuando uno encuentra estos valores isotópicos, que se mezclan las líneas, se mezcla. Entonces, la producción de metano microbiano se puede mezclar con el metano de origen termogénico. O en una zona que es abiótica, igual hay un pequeño clúster chiquitito, un espacio chiquitito que también podría ser microbiano. Entonces, esto yo no puse este signo de interrogación, esto está en el paper de este autor, donde aún no entienden, o no se puede descifrar, esto es bastante nuevo, de que si el metano producido en Marte, o en la superficie de Marte, es microbiano, abiótico o termogénico. Esa es una pregunta para mí abierta todavía, yo no he encontrado ningún trabajo que lo confirme. Es algo técnico principalmente, de cómo se toman las muestras, cómo se analizan, y algo técnico. Pero es interesante pensar que a lo mejor el metano puede ser de origen biológico. Lo otro es que recientemente, también hace un par de años, la otra característica de Marte interesante es buscar agua, que realmente el agua está congelada, ¿ya? Entonces, en este trabajo del 2018, que fue un Science, encontraron con un radar de baja frecuencia de una nave espacial que está orbitando Marte, encontraron señales de agua líquida.
¿ya? Y específicamente en este cuadradito que está negro acá, es el análisis que encontraron. Y lo que se puede ver acá son la interpretación, en realidad son señales de interfase entre agua sólida y agua líquida. Entonces, cuando la señal, por decirlo así, solo para entender el dibujo, mientras más azules, es más probable que exista esa interfase. Entonces, en esta zona que le estoy mostrando acá, en teoría hay agua líquida en Marte, a cierta profundidad. Entonces, esto va a que en realidad está prácticamente descartado como a nivel, creo yo, científico y astronómico, que hay vida en la superficie de Marte. Entonces, las nuevas misiones, los nuevos rovers van a hacer perforar y van a tratar de buscar vida o alguna señal biológica o una biosignature en profundidad de Marte, ya no en la superficie. Y con esto voy a ir terminando para dejar tiempo para preguntas. Y esto es lo que nosotros se nos ocurrió hace un tiempo, tomando en cuenta esto de la profundidad, dijimos, no queremos estudiar la vida en la superficie de Yungay, ya está muy descrita. Busquemos la profundidad y veamos si es que hay vida, si es que hay alguna señal de ácido nucleico, y veamos si se relaciona con algún parámetro físico-químico. Entonces hicimos un pit que le llaman nuestros amigos alemanes, de 340 centímetros. Generalmente los trabajos que hay llegan hasta 1 metro de profundidad de análisis de ADN, secuencia de alguna molécula que puede, o alguna biomolécula. Entonces ustedes pueden ver la diferencia de los suelos en la profundidad. Y esto lo tenemos sometido a esta revista que se llama Earth Science Review. Nosotros estábamos muy felices, pues lo enviamos a Nature, pero nos enviaron para la casa. No les convenció que la primera detección de una molécula de DNA en las profundidades del núcleo hiperárido de Yungay se podría corresponder con la analogía a los sondajes que van a hacer en Marte. No logramos convencer a los editores. Así que por lo menos lo tenemos sometido en esta revista también de alto impacto. Entonces, sabemos toda la composición química hasta los 3,5 metros de profundidad. Y si ustedes se acuerdan de lo que les mostré de la superficie de Marte, los elementos son muy parecidos: oxígeno, sílice, calcio, azufre, oxígeno, sulfato. Entonces, la superficie, ya por lo menos la superficie de Yungay o de esta zona del norte y Marte son bastante similares. Y una cosa que nos llamó la atención, solamente brevemente para ir terminando, la humedad empieza a aumentar con la profundidad. Hay cambios de pH, hay cambios de conductividad, esto es normal, porque las superficies son prácticamente sales. Pero esto nos llamó la atención. Entonces yo linké el diente a esto y dije, tengo que sacar DNA de esto. Y fue un drama igual, o sea, probamos varios protocolos. Imagínense un suelo súper árido, súper seco. Me leí todos los papers que existían, cambiamos protocolos, concentramos cosas, al final sacamos DNA. Baja concentración, pero sacamos. Y ahí vienen esos resultados en la siguiente diapositiva. Pero también estamos corroborando algunas cosas también con marcaje isotópico en carbono y nitrógeno, en este perfil de profundidad. Y nos dieron varias señales interesantes. Nos dieron señales de carbono, pero asociado a cierto tipo de plantas que en teoría a nivel geológico nunca existieron en esa parte de Yungay. Entonces asumimos que podría ser un carbono orgánico desde microorganismos. Esa es la primera señal, que había microorganismos en la profundidad igual. Y también lo mismo con el nitrógeno. También en la señal de isotópica al nitrógeno nos indica que hay metabolismos microbianos relacionados con el ciclo del nitrógeno. Entonces eso nos dio de alguna forma una esperanza que encontráramos algo. Bueno, sacamos DNA de las muestras, logramos sacar, y acá tenemos los análisis según profundidad. Nosotros definimos 3 zonas: superior, media, muy profunda, la diversidad microbiana que existe por el marcador con el gen que ustedes conocen, el 16S, y acá vienen los datos importantes, donde uno compara riqueza y diversidad con algunos parámetros. Entonces hay una correlación entre aumento de diversidad con la humedad y con la conductividad en algunas zonas. Por ejemplo, que es lo que más nos llamó la atención. El carbono total da correlación positiva, pero el carbono no cambia mucho. Pero esta correlación de estos índices de riqueza, diversidad microbiana, nos llamó mucho la atención. Entonces, hicimos este gráfico de componentes
¿cierto? Donde mostramos que las comunidades según zonas se asocian a algunos parámetros. Entonces, las comunidades, la diversidad microbiana de la zona profunda se asocia a este parámetro de humedad. Entonces, ese dato fue súper interesante. Muchos trabajos de la superficie de esta zona indican que hay una relación de diversidad con la humedad. Entonces, varias zonas del lugar con distintas humedades muestran mayor diversidad microbiana cuando hay mayor humedad. Entonces nos dan una correlación bastante interesante. Esperemos que nos puedan aceptar este trabajo, que lo tenemos submitido ahora. Bueno, la respuesta a la humedad, hay varias razones, la discutimos en el trabajo y también se puede discutir. Esta zona específicamente, este núcleo hiperárido, tiene, es muy difícil que la alimentación o la humedad venga de lluvia, no hay lluvia. Y tampoco por esta como camanchaca que puede llegar, que está como humedad, como un aerosol, tampoco. Entonces, posiblemente hay una recarga de acuífero subterránea que no estamos viendo. Y hay descrito en esa zona un acuífero que se llama la vertiente. Existe. Entonces, una de las razones de esta humedad profunda podría ser esta agua subterránea. Lo otro que estamos haciendo es ver la posibilidad de que la deposición atmosférica tenga que ver con el desarrollo o la producción de suelo en estos ambientes. Entonces, esta es parte de una tesis de doctorado que se está haciendo ahora, muy interesante, donde estamos poniendo una trapa aerosol o polvo, y estamos viendo las deposiciones y vamos a empezar a ver materia orgánica, nutrientes, y ver si encontramos algún microorganismo por ahí dando vueltas. Entonces tenemos un transecto con estas plantas de atrapapolvo, donde vamos a poder hacer todos los parámetros, o analizar parámetros geoquímicos, físico-químicos, y también ojalá podamos encontrar algo relacionado con microbiología. Y ahí lo último, el tema de la famosa fosfina que apareció hace poquito. Yo creo que me quedan como 2 diapos nomás, y voy cerrando. Que se encuentra en las nubes de Venus. Los datos que existen realmente son muy pocos. De hecho, hace un par de días con Juan, que es mi postdoc, buscamos los papers de esto, y hay como 8 papers que hablan de mecanismos de producción de fosfina, cosas termodinámicas. Hay un par de trabajos en reactores, porque son procesos anaerobios, han hecho algunas pruebas en digestores anaerobios para producir fosfina. Entonces es interesante poder entender qué pasa con esto, pero yo creo que son muchas especulaciones. O sea, yo sé que esto ha salido en Nature, ¿ya? Pero del área de astronomía, pero a nivel biológico es mucha especulación. Entonces lo poco que hay es como modelo termodinámico de la producción de esta fosfina a partir de fosfato, y termodinámicamente depende mucho del pH. O sea, pH neutro es muy difícil que esto pase, es más probable que pase pH ácido, tal como se propone en el artículo y también lo que hemos conseguido leer. Eso fue un trabajo del 2011 y un trabajo reciente debido a que no se conoce el metabolismo, porque no se conocen bien las rutas metabólicas de esto. Alguien ha hecho digestores alimentándolos con lodo activado y viendo la producción de esta fosfina. Entonces ven que esta fosfina se produce en algunas condiciones. Por ejemplo, el reactor 1, que no les voy a dar el detalle, pero el que está en verdecito, produce fosfina. Y fíjense que el pH va bajando. Entonces hay una relación entre la producción de fosfina y la disminución del pH. Estos autores proponen que tiene relación con el ácido carboxílico, y después, a partir de ese ácido carboxílico, se produce ácido acético, y por otro proceso bioquímico o químico se puede formar fosfina. Es un campo súper abierto, no hay mucha información. También es un paper del 2019, hace poquito, donde muestra esta producción de fosfina en ambiente, no me acuerdo bien, pero parece que es un ambiente marino. Entonces acá está el sedimento, la parte marina, y este fósforo es atmosférico. Entonces acá están los posibles modelos de los organismos que podrían estar haciendo esto, en condiciones anaerobias, cómo se estaría transformando un fosfato por distintas etapas a esta fosfina que se libera finalmente y podría liberarse a la atmósfera. Y esto es muy probable que pase en ambientes ácidos. ¿Ya? Eso es lo que se conoce fisiológicamente y biológicamente de la fosfina. No hay mucha información. Si alguien sabe, ojalá me puedan ayudar. No hay mucho.
no hay rutas metabólicas descritas específicas para esto. Ahora, yo igual me interesa, yo ya tengo mi candidato, ya tengo mi laboratorio natural de candidatos para estudiar esto, y es un salar que se llama Salar de Gorbea, que está en la región de Atacama, y tiene varias características especiales, cosas como de sedimentación muy parecida con algunos parámetros interesantes, y este es uno de los pocos salares que es ácido. Entonces, si yo quisiera buscar algo, los invito, si quieren sumarse a esto, me imagino que vamos a hacer alguna campaña en un momento, yo iría a este salar como laboratorio natural para buscar alguna biomolécula o alguna bioseñal referente a fosfina o hacer metagenómica o hacer varias aproximaciones que le he contado. Solo para ir terminando, estos son mis colaboradores. Bárbara, que es mi colaboradora de la universidad, el colega alemán de Jülich, y mis colaboradores en Chile, Eduardo Castro, Claudia, que me han ayudado a toda la parte genética, expresión de genes, genómica, y con Alexandra, que estamos viendo toda la parte de esta aplicación biotecnológica de la cepa para el crecimiento en planta, bueno, el financiamiento, y acá está el grupo de trabajo con los que colaboramos actualmente. Y ahí los dejo invitados, si que a alguien le interesa el turismo científico, ahí está la página, y si les interesa este tema del turismo científico y quieren ver las rutas que tenemos, si a alguien le interesa venir a Antofagasta en un momento, cuando salgamos de esta pandemia que tenemos, están todos invitados. Muchas gracias por su atención y bueno, espero encantados sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Notable, Francisco. Felicitaciones, muy bonito trabajo. Así que yo tengo algunas preguntas, pero por supuesto que abro Dale. preguntas, digamos, para que si alguien quiere levantar la mano, tomar el micrófono o sencillamente preguntarlo por el chat, tiene todas esas posibilidades, digamos. Vale, lo escucho sin problema. Víctor Castro, tiene usted la mano, profesor Castro. Ok, gracias. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿qué tal? Mira, yo tengo una pregunta respecto a la primera parte de tu charla, respecto a los organismos halófilos y este Exibobacterium que Sí. ustedes aislaron. ¿Analizaron el proteoma o las características del proteoma de este organismo al cual ustedes secuenciaron? Porque sé que los organismos halófilos tienen mayor cantidad de residuos ácidos, algunos, no todos, entonces, y algunos podrían tener otros mecanismos. ¿Tienen alguna idea sobre eso? Pero te refieres a análisis proteoma in silico. Sí, en sílico, sobre ya. la proporción de aminoácidos que Ya. normalmente se conocen en las proteínas. No, por ahora eso no ha sido nuestro enfoque. El tema proteómico, lo que hemos tratado de hacer es, como estamos aprendiendo esto y como ya se nos juntaron muchos genomas, lo que hemos tratado de hacer por ahora, lo que estamos avanzando es ver si esta información como nucleotídica y la información de aminosídica por estas como programas, dan cosas coherentes. O sea, no hemos ido tan al detalle como lo que tú me estás pidiendo, pero sería interesante hacerlo, no lo hemos hecho. Sí hemos hecho proteómica experimental con la tolerancia al arsénico, pero eso es otro tema. Pero no hemos ido por ese lado. Mira. Nosotros hemos estado trabajando un poco en eso y claro, estamos analizando la proporción de aminoácidos respecto en la distribución dentro de las estructuras de la proteína. Pero interesante tu trabajo. Oye, y respecto al arsénico... te puedo compartir ¿sí? los genomas después. Y puedes hacer algo o sea, están disponibles. Si te interesa hacer algo con esta cepa específica o con este género, que tenemos como 15 o 6 genomas de esta cepa del mismo salar, porque también es un modelo interesante que tenemos varios genomas del mismo salar, podría ser interesante. Yo te puedo ofrecer eso sin problema. Genial, gracias. ¿Vale? Ya. Oye, y respecto al arsénico, como estas cepas tenían resistencia al arsénico, ¿tienen alguna idea sobre el mecanismo por el cual son resistentes? ¿Tienen de estas proteínas, estas binding protein de metales y cosas por el estilo? No, Sí, a lo mejor no han visto tampoco tan... No, sí tienen. Ya. Hemos visto toda la parte como a nivel nucleotídica y proteína que podemos sacar de los mecanismos descritos de arsénico, lo hemos visto. Ya. Tienen esas proteínas que tú me dices, pero nosotros nos enfocamos más a los transportadores principalmente, a las bombas de flujo, porque nos hemos dado cuenta que los genomas de
específicamente de este ambiente que está presionado por arsénico, tiene como transportadores que no tienen otras cepas del género. Ya. Incluso algunos transportadores están duplicados también. Entonces, eso es lo más común que hemos encontrado. Hemos encontrado algunos mecanismos raros que los comenté brevemente, que tiene que ver con esta relación de reducción del arsénico y relación con el nitrato. Eso es lo más raro que hemos encontrado con mecanismos, pero nosotros le apostamos más a los transportadores. Hemos hecho expresión de genes de los transportadores, así que se prenden y todo, a nivel de expresión de mensajeros. Tenemos ese trabajo publicado también te lo puedo compartir después, si te interesa. Genial. ¿Y esta cepa se habría adaptado a estos ambientes ricos en arsénico recientemente o está dentro de un grupo más grande o es un grupo de organismos de los cuales Buena están pregunta. adaptados? Buena ¿O pregunta. sería una adaptación reciente? De hecho, esa es nuestra pregunta, nuestra Ya. gran pregunta. Nosotros pensamos que no encontramos primero una diversidad genómica entre nichos. Eso fue súper interesante. Pensamos que iba a estar asociado a nichos de características físico-químicas y no encontramos eso, están como mezclados. Entonces ahí nos dimos cuenta que hay movimiento por un lado. Lo que sí te podría decir que tienen un origen en común las que están en el sistema. Y se Ya. separaron, yo creo que por propiedades de características como ambientales principalmente. Eso sí te puedo decir, eso a nivel genómico como que lo tratamos de alguna forma de proyectar o de sugerir. Ok. ¿Vale? Oye, ya. Muchas gracias. Muy interesante tu charla. De nada, después te puedo dar mi correo con Fran o con Alex si te interesan datos de genoma o algunos papers, no hay problema. Ok, gracias. Vale. Francisco, Andrés, Esteban Marcoleta. Profesor Hola Marcoleta. Andrés. Hola Francisco, muchas gracias por tu charla, muy interesante. Gracias. Tengo un par de preguntas al respecto. Qué miedo. Primero, respecto al tipo de microorganismos que tú encuentras en estos ambientes. Sí. Me llamó la atención que a ti te pasó algo que también nos pasó a nosotros, que nos causó gran sorpresa, y es que nosotros, estudiamos algunos ambientes antárticos, y resulta que algunos de nuestros genomas antárticos que hemos estudiado en mayor profundidad, al hacer la comparación con base de datos, se parecen mucho, sus más parecidos, por así decirlo, son genomas de organismos que provienen, por ejemplo, del desierto. Entonces, es como que, en verdad, pareciese que hubiese mucha cercanía genética entre microorganismos que viven en ambientes que son muy contrastantes y muy distantes. Sí. Entonces, ¿qué podrías comentarme al respecto? Digamos, no tengo una respuesta yo mismo, pero es algo que me gustaría de repente discutir con más personas que estudian estos ambientes extremos. Sí, lo podemos conversar con más detalle después, cuando te parezca y todo, pero lo que te puedo decir es que tú tienes razón en eso. A nosotros tuvimos suerte, por ejemplo, que a nivel filogenético como genómico encontramos lo más cercano a un salar de Argentina. Eso sí o sí nosotros lo tenemos a nivel genómico. El grupo argentino nos siguió secuenciando genomas de exivos. Sería muy bueno ver que ellos hubieran seguido con esa línea, pero una colega que se llama María Eugenia y está en otra línea ahora con los trematolitos y está en otra onda, pero ahí me queda un cable dando vueltas. Pero mira, lo otro que yo tengo que no es de exiguo, esta cepa que le exhibe a minerales, que se llama Acidibacillus ferrivorans, lo estamos comparando, tenemos el genoma y lo estamos haciendo una comparación con otros genomas. Y fíjate que se parecen, imagínate, lugares muy distintos, pero son genomas de altura. Es muy raro, ambientalmente, por ejemplo, el genoma aislado de China y otro de Rusia, por una cuestión de altitud, solamente por eso entrega como características genómicas muy parecidas con respecto a otra condición. Entonces yo creo que yo buscaría como ciertas condiciones parecidas entre ambientes que deben existir. De hecho, el desierto y la Antártida son lugares áridos. No me extrañaría que tú encontráramos cosas parecidas, o no tan lejanas a nivel genómico. Es que ese es el punto, porque Entonces, yo esperaría yo creo que hay una presión ambiental. de todas maneras, pero yo Fijo. esperaría que esa presión ambiental esté más bien dada desde el punto de vista funcional y quizás no tanto genético. O sea, podríamos hablar de genes diferentes que convergen hacia una misma función, pero no necesariamente cercanía genética. Eso es lo que a mí me llama la atención. Bueno, ahí hay que hacer temas más metagenómicas funcionales. Mientras no hagamos cosas más funcionales, esa pregunta siempre va a estar abierta.
Es una interesante pregunta. Yo estoy tratando de apuntarla a eso, a cosas más funcionales. Porque ya me di cuenta que si busco el 16S, busco solamente los genomas, no me da muchas respuestas funcionales como que como la duda que tú también tienes, ¿no? Como que los datos, aunque tengan muchos datos, no te da la información. Claro, porque además los genes que están presentes en estos organismos extremos no tienden a parecerse mucho a los genes que tenemos en nuestras bases de datos, que están principalmente enriquecidas en microorganismos patógenos y no tanto ambientales. Y los que son ambientales ciertamente son de ambientes más explorados. Por lo tanto, esa es una gran limitación, estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que depende un poco de las bases de datos también. Mientras más gente Sí. suba genoma y metagenoma sobre todo, es bastante interesante esos análisis más funcionales que se pueden hacer. Y Francisco, otra cosa un poco diferente, digamos, me llamó mucho la atención esta iniciativa de difusión que es ligada con empresas de turismo. Sí. Entonces, me gustaría saber ustedes cómo lo hacen un poco desde el punto de vista logístico con ellos, porque en el fondo es, no sé, ustedes trabajan en conjunto con ellos, acuerdan un cierto beneficio económico. Sí. Perdón, digamos, si es que estoy preguntando más allá, No, pero de verdad que me interesa un poco cómo lo llevan a cabo. De hecho, yo estoy armando mi pyme. No estoy armando una pyme, pero... No, mira, el proyecto se trataba específicamente de que nosotros buscamos expertos, en que estaban varios colegas en suelo, un colega de geología, los colegas de SNM Medio Ambiente que saben mucho de flora y fauna de los lugares, una colega de astrofísica que nos ayudó con el tema de astronomía. Entonces, empezamos a buscar información y primero planteamos las posibles rutas. Nosotros tenemos 3 rutas. Uno que es un sector costero que se llama Paposo, donde hay flores endémicas que hay el mayor endemismo de flores, yo creo que casi todo Chile está en un lugar específico que se llama Paposo, cerca de Taltal. El otro lugar que elegimos fue Morro Moreno, que es un parque nacional cerca del aeropuerto, porque ahí está toda la historia, por ejemplo, de la extracción del guano, está la portada, y también hay como este fenómeno de la camanchaca. Y nos fuimos al interior, a como parte intermedia del desierto, y ahí nos enfocamos en los límites de la vida, astrobiología, y terminamos en un lugar que se llama Mano del Desierto, en donde le hacemos una descripción profesional de las estrellas, las constelaciones, todo eso. Nosotros armamos esos relatos con descripción, con paper, con todo, muy oficial, y el proyecto se basa en que nosotros le transferimos esos a los operadores turísticos, específicamente. Es un proyecto de transferencia. Lo que sí tuvimos que hacer es trabajar con ellos, o sea, estamos en la etapa que lo estamos capacitando, le estamos mostrando cómo somos la ruta, lo estamos haciendo con ellos. Y además, antes nosotros probamos la ruta nosotros con amigos, empezamos a llevar amigos, probamos las rutas, una vez que están establecidas, recogimos las preguntas, armamos la ruta, ahora para los operadores estamos ahora trabajando con ellos. Entonces, es una transferencia directa. O sea, ahí están los relatos. La idea es ¿por qué? ¿Por qué salió todo esto? Bueno, los que han venido a Antofagasta, y tampoco nos quisimos meter con el altiplano, porque si tú vas a San Pedro, está lleno de operadores turísticos, ojalá que nadie me esté escuchando, que la mitad no cacha nada, no cacha ni dónde está parado. Entonces, como yo iba mucho terreno, y a veces iba a terreno y escuchaba a los operadores y decía, pero este loco está hablando puras cabezas de pescado, decía yo. Entonces dije, no, yo tengo que hacer algo y entregar la información fidedigna a un grupo de operadores que pueden hacer bien la pega, y que sea con datos robustos. Entonces eso es lo que tratamos de hacer. Lo hicimos sí en intermedio costa, no nos fuimos hacia arriba, pero ese es un poco el modelo que usamos o estamos usando en realidad. Pero entonces ustedes tenían un financiamiento para poder hacer esta transferencia. Sí, es un proyecto que nos financió el gobierno regional. Sí, entonces el proyecto termina con la transferencia al operador turístico, con la capacitación y la transferencia. Ahora, nosotros no tenemos cómo regular después qué hace la persona con la información, pero hemos tenido buena relación con los operadores y hay varias personas que le ha interesado irse por esa línea también del turismo, que más en la zona costera no es tan común. El turismo está más en los salares, cerca de San Pedro de Atacama principalmente. Ok, muchas gracias. Vale, Andrés, que esté muy bien. Igual. Perfecto. Gracias, Francisco. Tiene la palabra el doctor Ricardo Cabrera, nuestro especialista en gases fosfinas y otros relacionados. Hola, Ricardo. Sí, ¿cómo estás? Bien, tú. Oye, vi tu charla, súper interesante también. El otro día me quedo dando vuelta, antes que me pregunte, me quedo dando vuelta tu relación entre lo biológico con lo geoquímico. Bueno, yo estoy metido en eso, entonces te entiendo completamente. Entiendo
que es un submundo distinto y uno integra y es súper interesante. Así que me conecté mucho con tu charla el otro día. Genial, genial. Yo también ahora, con lo que tú estás mostrando, yo me tuve que salir entre medio un momento, pero después al final, justo en el momento en que hablaste de la fosfina. Dale, sí, me llamó mucho la atención que tú dices que tienes este salar que es un candidato para buscar... Eso es mi sueño. Es mi Claro. sueño. Ya, vale. El punto es que la fosfina, como tú bien dices, hay muy pocos papers con respecto a eso. Hay harto de la detección en condiciones de bioreactor, con una cantidad de microorganismos, hasta Escherichia coli, cultivos mixtos y cosas así que producen fosfina. Sí. Y lo único que hasta ahora se sabe es que se produce en condiciones anaeróbicas y de hecho la persona que propuso esta hipótesis en uno de los esquemas que mostraste, creo que el apellido es Sousa, es una de las coautoras del paper de Nature, y esto es una especie de asociación entre gente de la parte de astronomía, astrofísica, y gente de la parte de metabolismo, porque pocos meses antes de este año, al principio, se publicó en la revista Astrobiology el tema fosfina como un biosignature que era muy robusto. Dale. Entonces, claro, me llama la atención cuál sería tu enfoque en relación con ir a un salar candidato, porque en el fondo no hay genes, salvo que en esta exploración muy reciente del metabolismo, de cómo se produce la fosfina, hablan de un proceso de dismutación del fosfito en fosfato y en fosfina, y hablan de la posibilidad de la participación de deshidrogenasas dependientes de NADH. Están como estudiando la termodinámica recién. Sí, correcto. Entonces, el salar en particular tiene estratos anóxicos en donde tú puedes llegar, tomar microorganismos. ¿Cuál es tu idea con eso? Porque me llamó muchísimo la atención. Mi idea, primero me imaginé midiendo, o sea, antes de armar la charla, y también leyendo los papers, todos los que tú me dijiste ya los leí también, entonces es un tema bien interesante. Primero estaba pensando en algún sensor de gas, pero obviamente porque es gaseoso. Y lo otro que también estoy de acuerdo contigo es que ya está súper como corroborado que es un ambiente anóxico. Entonces lo que yo me imagino, si yo lo tuviera que hacer o me proyectaría algo, es primero ya los sedimentos. Y generalmente las lagunas, los salares son de baja profundidad. O sea, tú no vas a encontrar hay lagunas sí, pero generalmente los salares no tienen grandes profundidades donde tú encuentras el sedimento. Entonces, por un lado, no son tan difíciles de trabajar por un lado, pero yo me iría a los sedimentos. O sea, mi propuesta, así pensando, es pescar como muestrear sedimentos y tratar de hacer algo in situ en el laboratorio con esos sedimentos. Así armar como bajo un microcosmos parecido a lo que uno encuentra como en la literatura, que uno podría simular algo. Yo lo veo así por ahora, no veo nada así como como tú dices, porque no se sabe la ruta metabólica, no se sabe ninguna actividad enzimática. Yo lo veo como pescar sedimentos, ponerlo en algún microambiente que yo pueda presionar unas condiciones parecidas a las sugeridas y ver si aparece algún gas de ese tipo. Bueno, y si apareciera, me iría a ver si puedo hacer de ese microcosmo algo, mejor un metagenoma o algo, y ahí entraría en realidad. Sí. O sea, Y ver qué señales se pueden prender en realidad. Claro, claro. Es un campo que dada la relevancia de la fosfina y que no se conoce su metabolito, entonces yo creo que la gente va a estar tratando de buscar las vías metabólicas. Bueno, si te quieres incluso sumar, con el vamos. problema, yo encantado. Vamos al El salar punto es que y inventamos algo. Dale, sí, yo te invito yo me sin sumo. problema. No, pero yo creo que por ahí va el tema. Uno no puede hacer algo tan preciso por ahora, porque yo creo que es como, me van a disculpar si alguien está escuchando, yo lo encuentro tan especulativo todavía que faltan un poco más de datos reales de mediciones de cosas, antes de pensar un poco en, chuta, yo voy a ir a este genoma o a este gen, no, yo creo yo me haría como un microcosmos con un sedimento y vería si aparece el gas, qué otros gases hay, si hay ciertas moléculas que puedan generar la fosfina de alguna manera. Me iría por algo más geoquímico en un microcosmos. Seguro. Y si resultara,
bueno, si me tengo las muestras ahí, saco lo que pueda, saco DNA, saco no sé, lo que sea, pero me iría por algo más geoquímico, experimental, como en un microcosmos primero, tomando sedimentos. Esa es como mi teoría. Vale. No me la robes, sí, pues. No. Ah, Ya está grabado, ya, así que... no, dale. No, pero te invito, Ricardo, si te interesa el tema, a mí me interesa mucho. Pucha, Podemos armar encantado. algo. Vale, Dale, súper. yo me comunico después. Dale, gracias, Ricardo. Gracias, Ivancho. Oye, Francisco, hay una pregunta acá en el chat. María José Vargas pregunta, considerando condiciones extremas de falta de agua como zonas áridas o la superficie de Marte, ¿se podría especular que la forma de vida más apta es la quimiolitoautotrofía en vez de la fotoautotrofía, cianobacterias, ponen entre paréntesis, siendo que una produce y otra consume moléculas de agua? Buena pregunta. No tengo una respuesta específica. Yo creo que también es tan especulativo que yo no la apuntaría en realidad. No la apuntaría porque va a vender. Primero hay que entender que estas cosas pasan en microambientes. Y eso es como súper difícil estudiar un microambiente y promover. Cuando uno habla de cosas globales es súper complicado. Estas cosas pasan en microambientes. Si tú vas a la roca, está pasando en algo que ni siquiera ves. Ves un color y ni siquiera sabes lo que está pasando ahí. Entonces, proponer como en la parte metabólica, qué tipo de metabolismo, no lo sé. Podría ser, ¿en qué sentido? Porque una característica importante que es característica de este ambiente hiperárido en Atacama y en Marte es que el carbono orgánico es muy bajo. Y esa ha sido la gran pregunta de varios autores. ¿De dónde viene el carbono orgánico? ¿De dónde apareció la vida? Y las células, ¿de dónde aparecieron? Hay varios modelos. Uno, que los microorganismos pueden volar, ¿cierto?, por estos aerosoles y depositan y viajan de otras partes, por un lado, o microorganismos ancestrales que se han ido como lisando y generan materia orgánica para nuevos organismos. Esos son como los dos modelos globales. Pero la clave acá yo creo que es el carbono orgánico. O sea, si no hay mucho carbono orgánico, sería muy probable que estos organismos se estén alimentando en cierta forma un poco de las piedras, de las sales, por ahí, en algunas condiciones muy específicas. Ahora, si es que hay vida, yo voy a sumar a las palabras del doctor Massa. A mí no me gusta que le diga bichos, porque cuando dicen bichos yo me siento insultado cuando uno es microbiólogo. Entonces cuando dice hay bichitos en Marte, a mí me da como cosa. Entonces, lo que yo sí me gustaría decir, y creo que a lo mejor todos estamos de acuerdo, es que si hay una vida parecida a la que existe acá, es una vida microbiana, que es muy probable. Si es que existe algo, no sabemos, ¿no? Pero más allá de decir bicho, no me gusta mucho la palabra, ¿no? Pero el metabolismo yo creo que tiene que ver con la disponibilidad de carbono. Yo creo que por ahí va. Muy bien. Bueno, no veo más ninguna pregunta. Yo quería solamente consultarte una cosa y hacerte una pregunta un poco más general, digamos. Vale, La pregunta específica tiene que ver con el tema arsénico, digamos. Tú mismo has sido un poco, no incrédulo, pero le has puesto tu pero, digamos, a todo el tema de la fosfina. Y yo creo que alguna experiencia sufrimos, ¿cierto?, con el tema de la vida arsénica, digamos, ¿sí? De este famoso paper, digamos, que de alguna forma describió un microorganismo que no usaba fosfato y usaba arsénico, digamos, que era este sustituto de correcto. arsénico por fosfato, digamos. Sin embargo, por ejemplo, hace poco, precisamente con trabajos hechos en Chile, digamos, ha descubierto el arsénico. Tú hablaste un poco del tema del arsénico y la importancia que estaba teniendo ahora con el tema de la minería, digamos, pero yo quería traerte otro caso, con el tema de los metabolismos raros, digamos, es decir, esta bacteria púrpura, ¿cierto?, que se descubrió que el arsénico como aceptor final de electrones. Entonces, una vida en ausencia de oxígeno y utilizando arsénico como aceptor final de electrones, no es muy común que digamos, no es que vamos a encontrarnos uno de esos bichos en cualquier lado del mundo, digamos. Entonces, quería traerte de alguna forma eso, digamos, ¿cómo crees tú que el arsénico, particularmente, digamos, ha querido tanto protagonismo, tanto para lo malo como para lo bueno, digamos, para descubrir metabolismos buenos como para inventar historias, digamos, que realmente nunca se pudieron comprobar? Fran, no tengo una respuesta tan coherente, pero que uno tiene que asociar al tiro que estas como teorías o estos modelos, o sea, ocurren en ambientes raros, en cierta forma, primero. O sea, eso lo tenemos que tener claro. Y lo más probable es que sean ambientes donde hay distintos tipos de sales y minerales, y lo más seguro que haya alta tipo de presencia de arsénico en distintos estados. Yo lo veo de esa perspectiva.
Ahora, si eso está dando vuelta ahí en un ambiente, un microambiente, y hay organismos que están ahí y lo puedan utilizar o metabolizar, yo podría decir que puede ser. O sea, yo no tengo mucha objeción con eso en realidad. Pero yo lo enfocaría más que son cosas muy particulares, muy microambientes. Ahora, si uno lo ve desde un punto de vista evolutivo, claro, pues, porque si vemos la historia de la evolución, sabemos que los ambientes se ven principalmente este paso de anóxico a óxico a cosas microbiológicas, y los metabolismos raros se fueron quedando en espacios chiquititos, en lo que conocemos ahora como la Tierra. Entonces, yo no tengo una respuesta, Fran, a mí no es mi tema, no sé si, no quiero especular mucho en eso, no me, Oye, no, Pancho, lo último que quería preguntarte, porque creo que con eso podemos terminar ya, digamos, sí, es un poco una reflexión tuya en general, digamos, sobre lo que es hacer ciencia en regiones, digamos, particularmente en el norte de Chile. Y tú eres director de un centro de investigaciones que a mí me parece genial, digamos, que trata temas que si no lo tienen ustedes no lo va a tener nadie, digamos. Entonces quiero que de alguna forma reflexiones sobre eso, digamos, sobre la vida sin Fondesit, digamos, donde hay otros financiamientos, hay otra forma de colaborar con proyectos muy significativos como has logrado tú, digamos, pero también con las trabas que tienen poder hacer ciencia en regiones. sí. Hay dos cosas, Frank, que sí, es interesante lo que tú me comentas. Yo siempre lo discuto con los colegas de región o a veces de Santiago. O sea, eh, yo soy una excepción, no basado en mi vida en los fondos. He tenido un Fondesit de inicio y publico como a la media del investigador chileno. Tampoco no dejo de publicar ni soy un superproductivo. Estoy en la media. Con los fondos que tengo me alcanza y estoy tranquilo con lo que hago. Entonces, en cierta forma, bueno, espero el otro año entrar al sistema, pero me salí un poco del sistema tan competitivo. Me empezó a molestar esto. Si tú ves los números de proyectos muy altos en Santiago, mucho indicador, ¿no? Entonces yo, para los que están escuchando, y esta es mi crítica, más allá de hacer ciencia en región, no podemos basarnos en estos famosos indicadores de publicaciones y números de proyectos. Me parece que eso no tiene, van a disculpar, yo sé que es importante la ciencia para el desarrollo de un país, pero me da la sensación de que la ciencia no tiene tanto impacto en la sociedad. Y cuando tú solo mides indicadores, se te arranca el sistema y tú no sabes qué impacto tiene. Más allá de que un colega es súper famoso y publica 20 papers y publica Nature Science y tiene grupos de colaboración importantes, más allá de eso no da. Entonces, yo me he ido por el lado de buscar recursos. Yo tengo la posibilidad en regiones, por ahí va el tema que tú me preguntaste, de no depender directamente de un fondo, es decir, pero puedo bajar fondos de Corfo, puedo bajar fondos regionales, he tenido 4 o 5 proyectos regionales con enfoque de investigación aplicada. Esto lo que estoy comentando es como investigación básica, que lo hago como voy sacando platita de proyectos y hago esto. ¿Te das cuenta? Yo no me dedico a esto oficialmente, yo genero plantas de tratamiento de agua, me estoy metiendo en temas de desalación, o sea, estoy como en otra onda en el tema de recursos hídricos, y yo tengo la posibilidad de bajar recursos en la región por eso. Y lo he hecho más o menos bien. Entonces, en mi caso es muy particular, no depende tanto del fondo, es decir, por un lado, y eso en la región da hay opciones de postular a otros fondos. Y eso te hace de manera directa o de alguna forma te presiona para hacer eso, porque al final tú no optas a los fondos. Me imagino lo competitivo que es, que a veces ni siquiera gente de Santiago adjudica. Imagínate para alguien de región. Si tú ves los números de fondos adjudicados en nuestra universidad, no sé, pues, son 4 al año. Después tú vas a los postdocs, son 3, los fondos de inicio son 8, entonces tú ves números de la Chile, la Católica, no sé, pues, 100 y algo. Entonces, no tenemos, yo por lo menos no tengo cómo competir en ese nivel. Yo uso otra estrategia, que son otros fondos, y lo que he aprendido es hacer esta colaboración. Y algo que también es interesante es trabajar con gente de otra área. Yo creo que eso también me abrió la mente y me abrió la forma de trabajar y funcionar. Cuando tú empiezas a colaborar con gente de otra área, yo he trabajado harto con ingenieros, muchos ingenieros, en este tema con hartos geólogos, geoquímicos, gente que sabe mucho de suelo, te abre la mente y te genera más fácil resultados para publicar, incluso en revistas más interesantes.
como más misceláneas, y eso como que incluso tiene más visualización después. Eso te podría comentar, un poco de lo que ha sido mi experiencia en región principalmente. Muy bien, Francisco. Bueno, yo, por mi parte, ya como moderador tuyo, felicitarte, digamos, realmente mostraste un muy bonito trabajo, digamos, de tus inicios en la facultad, en el laboratorio de Carlos Jerez, digamos, hasta todo lo que estás haciendo ahora, en un tema que claramente la escasez hídrica llegó para quedarse, digamos, así que ya es un problema que no solamente le está pasando a ustedes, nos está pasando también en la región metropolitana, así que vamos a tener que crear centros seguros de escasez hídrica acá, no sé si habrán, digamos, pero así que felicitarte por tu trabajo, así que darle un saludo a todos y a todas por la presencia en el seminario, y con esto entonces cierro la jornada. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Gracias, Panchoku, felicitaciones. Gracias, no, gracias a ustedes por escucharme, gracias por las preguntas. Que estén muy bien, cuídense.